Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Qué gusto que nos acompañen hoy, de verdad. Estoy muy emocionada por el tema que tenemos sobre la mesa. Hola, encantado de estar aquí. Y sí, es un tema fascinante y muy necesario, creo yo. Totalmente. Y bueno, para quienes nos escuchan, hoy vamos a sumergirnos en unos documentos increíbles. Son apuntes y clases universitarias que exploran a fondo las técnicas de abordaje e intervención en crisis. Todo esto enfocado, claro, en el ámbito de la salud mental. Así es, un material muy rico, muy clínico, pero que nos impacta a todos en el día a día. Tal cual. Y a ver, nuestra misión en esta exploración es desentrañar qué es realmente una crisis. Porque, seamos honestos, usamos la palabra a diario. O sea, hablamos de crisis económica, la crisis de los 40, una crisis de pareja. Crisis existencial, claro. Sí, exacto. Pero cuando entramos al terreno de la salud mental, la palabra adquiere unos matices muchísimo más profundos y complejos. Absolutamente. Y la misión no es solo definir la palabra en sí. Lo que queremos es entender por qué diferentes escuelas, digamos la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis, la ven y la tratan de maneras completamente distintas. Son como idiomas distintos para hablar del mismo sufrimiento humano. Así que, bueno, vamos a desempacar esto. A ver, antes de entender cómo arreglar algo o cómo intervenir, necesitamos definir las herramientas que usamos y el problema en sí, ¿no? Es el mejor punto de partida. Y en estos textos se definen términos básicos que solemos confundir. Por ejemplo, la palabra técnica. Clínicamente, una técnica es simplemente un saber hacer para obtener resultados prácticos. O sea, un método, como, digamos, la diferencia entre una técnica antigua como esperar a que llueva para las cosechas, frente a una técnica moderna como usar un sistema de riego artificial. Exacto. Es el cómo hacemos algo. Luego está el término abordaje, que, dato curioso, proviene de la jerga marítima, de acercar un buque a otro. Ah, qué interesante. No tenía idea de eso. Sí, es muy descriptivo. En salud mental, el abordaje se refiere a los protocolos, las reglas que seguimos para iniciar una actividad o un tratamiento. Es la forma en que el profesional se acerca a la situación. Claro, ¿cómo acercas tu buque al buque del paciente, por así decirlo? Tal cual. Y finalmente tenemos la intervención, que es cuando se dirige de manera externa algo que una persona simplemente no puede resolver por sí misma. Bien, entonces tenemos técnica, abordaje e intervención. Pero entremos al término pesado, la crisis. Porque leí en los apuntes que viene del griego crisis, que significa decidir. Así es, viene de decidir o separar, y la Real Academia lo define como un cambio profundo. Pero el punto clave aquí para la salud mental, y esto es vital que lo entendamos, es que el evento en sí no es la crisis. Espera, ¿cómo? A ver, si hay un tsunami o, no sé, la pandemia de COVID-19 o si alguien pierde a un ser querido de forma repentina, ¿eso no es una crisis? No en el sentido clínico estricto. Esas son tragedias inmensas, por supuesto, son eventos disruptivos, pero la crisis radica en lo imprevisible, en lo inédito de la situación y sobre todo en cómo lo vivencia cada persona. Ah, claro. El evento es el disparador, pero la crisis es la experiencia interna de que tus herramientas habituales ya no sirven. O sea, pensándolo con una analogía, es como si viniera una tormenta terrible. El huracán categoría 5 no es la crisis. La crisis es descubrir, en el momento en que llegan los vientos, si el techo de la casa de esa persona en particular va a soportar la tormenta o se va a derrumbar. Lo fascinante aquí es que es una descripción perfecta, porque debido a esa subjetividad, a que cada techo es diferente, los distintos profesionales necesitan diferentes jergas y enfoques para comunicarse sobre este mismo problema. Bueno, y si la crisis depende de si el techo soporta o no la tormenta, ¿cómo evalúa la psiquiatría los cimientos de esa casa? Porque supongo que se van a la base biológica. Totalmente. La psiquiatría clásica aborda esto desde los cimientos físicos. Y aquí la figura clave es Henry I, un psiquiatra muy influyente. Él ni siquiera utiliza la palabra crisis propiamente dicha. Ah, ¿no? ¿Y cómo le llama? Él habla de estados agudos. Los describe como accesos que rompen violentamente el estado habitual del paciente. Estados agudos. Suena como algo muy, tangible y médico.
Lo es. Y si miramos manuales actuales, como el DSM-4 cuando habla del estrés postraumático, vemos esa misma línea. Exigen que haya ocurrido un evento que ponga en riesgo real la vida. Se enfocan mucho en la amenaza física, comprobable. Claro, tienes que poder demostrar que hubo un peligro objetivo. Sí, y EI postula algo muy interesante. Dice que este estado agudo ocurre por un descenso en lo que él llama el umbral de tolerancia frente a condiciones patógenas. ¿Y ese umbral de tolerancia, cómo se forma? ¿Es algo que aprendemos o viene de fábrica? Para esta escuela psiquiátrica clásica es de carácter constitucional. Es hereditario, innato. Nacemos con un cierto nivel de resistencia. Cuando la presión externa supera ese umbral biológico, el sistema cede. ¡Wow! O sea que la jerga clave aquí no es la persona o la mente. No, aquí se habla del organismo. Y como el problema se entiende como una falla en ese organismo, la intervención principal, lógicamente, suele ser la medicación, para estabilizarlo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pero a ver, tengo que hacer una pausa. Si todo depende de nuestro umbral genético y biológico, de qué tan fuertes son nuestras células, ¿dónde queda la mente? Es una excelente observación. Porque, suena a que estamos preprogramados, como si uno estuviera en suerte genética y otros simplemente estuvieran destinados a quebrar ante la presión. ¿No es un poco determinista? Es la crítica clásica a este enfoque médico puro. Parece reducir todo a biología. Pero a ver, hay que aclarar que EI y la psiquiatría no descartan los factores psíquicos o los accidentes de la vida. No ignoran el sufrimiento mental. Pero su base, al ser herederos de la medicina clásica, prioriza lo orgánico. Lo ven como el terreno de vulnerabilidad. Si el terreno biológico está fuerte, toleras mejor el trauma. Si es frágil, la crisis estalla. Entiendo. Entonces la psiquiatría se enfoca en el hardware, ¿no? En que los circuitos biológicos soporten el voltaje. Pero si nos movemos de área, veamos cómo la psicología evalúa el software, el procesamiento cognitivo. Exacto. Damos un salto hacia la escuela cognitivo-conductual. Aquí entran figuras como Aaron Beck y teóricos fundamentales del estrés como Hans Selye. ¿Y cómo ven ellos este derrumbe del techo? Porque asumo que no buscan genes. Para nada. Desde esta perspectiva, la crisis es esencialmente una falla en el proceso de adaptación. Es lo que llaman un problema de afrontamiento ante un estímulo que sobrepasa a la persona. O sea, no es la situación trágica en sí, sino cómo la persona responde a ella. Tal cual. Es una respuesta emocional desadaptativa. Aaron Beck lo explica muy bien mediante su concepto de la tríada cognitiva. Habla de que se generan patrones estables de pensamiento y, sobre todo, errores en el procesamiento de la información. Errores de procesamiento. Me gusta ese término. Sí, la persona empieza a procesar todo a través de un filtro negativo sobre sí misma, sobre el mundo y sobre su futuro. Y leí que el doctor Juan Manuel Bulacio amplía esto con un modelo que llama constructivista realista. Sí, Bulacio aporta que el individuo le da sentido a las experiencias basándose en sus propias creencias previas. No reaccionamos a la realidad objetiva, reaccionamos a lo que creemos que es esa realidad. Ah, claro, la jerga aquí cambia completamente. Ya no estamos hablando del organismo de la psiquiatría, aquí hablamos de individuos, de estímulos y de conductas. Exactamente. Es como si intentaras abrir un archivo súper complejo y pesado en una computadora vieja. Si el individuo no tiene el programa adecuado para procesar esa información nueva y terrible, el sistema simplemente colapsa. Es una analogía perfecta. Falla el afrontamiento porque el sistema no puede procesar los datos. Y por eso destaca mucho la importancia de integrar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el tratamiento. Claro, para actualizar el sistema. Exacto. La meta de esta escuela es reducir los niveles de estrés y ayudar a la adaptación. Corregir esos fallos de procesamiento para que el individuo recupere su funcionalidad. Bueno, este enfoque cognitivo suena sumamente lógico, muy estructurado, enfocado en procesar información y adaptarse. Pero, y creo que quienes nos escuchan estarán de acuerdo, los seres humanos no siempre somos lógicos. Para nada. O sea, ¿qué pasa con ese pánico profundo e irracional? A veces la gente colapsa por cosas que no tienen sentido lógico, o entran en un terror que no responde a un simple error de procesamiento. Y es ahí, justo ahí, donde tenemos que mirar a la tercera lente, el psicoanálisis. Porque para entender ese terror ilógico, hay que ir a Sigmund Freud, particularmente a su texto de 1926, Inhibición, síntoma y angustia.
Ese es un texto clave, ¿no? Marca un antes y un después. Un cambio de paradigma total en su teoría. Porque antes, Freud creía que primero venía la represión en la mente y que luego esa represión se transformaba o se filtraba como angustia. Pero en este texto lo invierte por completo. O sea, dice que la angustia viene primero. Sí, descubre que primero surge la angustia cruda, y es por esa angustia que la mente se ve obligada a reprimir, para defenderse. ¡Wow! Eso cambia todo el orden de las cosas. Totalmente. Y además define dos modalidades de angustia. Por un lado está la angustia señal. Que entiendo que es como un radar, una alarma que te prepara y te advierte del peligro, ¿cierto? Exacto, es funcional, te ayuda a sobrevivir. Pero por otro lado está la angustia traumática, que es automática. Es cuando irrumpe lo imprevisto, sin previo aviso, y rompe todas tus defensas. Como si el radar fallara y el impacto fuera directo. Y el psicoanálisis alinea la crisis exactamente con esta angustia traumática. Esa irrupción deja a la persona en un estado que Freud llama desvalimiento o desamparo, un concepto que luego Jacques Lacan también abordó a mucha profundidad. Desvalimiento. Es una palabra que transmite muchísima vulnerabilidad, como ser un niño aterrado en medio de la calle. Y de nuevo, la jerga cambia. Ya no es el organismo ni el individuo, aquí es el sujeto. Y sujeto y su singularidad absoluta. Y fíjate qué interesante. A diferencia del DSM-4, que exigía una amenaza real a la vida, el psicoanálisis entiende que el sujeto puede entrar en crisis incluso frente a amenazas puramente imaginarias o simbólicas. Porque para el inconsciente son completamente reales. Pero, a ver, aquí tengo que hacer de abogada del diablo, basada en las críticas que vimos en las fuentes. Adelante. Si el psicoanálisis se enfoca tan profundamente en lo singular, en el inconsciente de cada sujeto y sus símbolos, ¿no corre el riesgo de ignorar los síntomas físicos urgentes? Digo, si alguien está con una taquicardia brutal por estrés, no puede ni respirar, ¿no parece el momento para analizar sus sueños infantiles? Esto plantea una pregunta importante. Y de hecho, es exactamente la gran crítica que la ciencia médica le hace al psicoanálisis. Se le critica no poder hacer estadísticas generalizadas y, sí, a veces dejar de lado la urgencia orgánica del cuerpo. Claro, porque hay un cuerpo colapsando. Sí, pero su inmenso valor radica en otra parte. Radica en explicar algo que las otras escuelas no pueden. Explica por qué, ante exactamente el mismo estímulo, un sujeto colapsa y otro sigue caminando. Ah, claro. Porque la tormenta es la misma, pero la historia inconsciente de cada quien le da un peso diferente a ese viento. Exactamente. El psicoanálisis busca esa respuesta singular. Bueno, conocer estas tres teorías tan profundas es vital. Pero bajemos esto a la realidad de la calle. Ocurre una tragedia en tiempo real. Un terremoto, un accidente terrible. La gente está llorando, desorganizada, en shock. En ese momento nadie va a evaluar umbrales biológicos, ni a corregir procesamientos cognitivos, ni a analizar el desamparo infantil. ¿Qué se hace en el instante mismo del caos? Esa es una diferencia crucial en el campo. Las teorías que acabamos de ver, psiquiátrica, psicológica, psicoanalítica, son tratamientos. Se les considera intervenciones de segunda instancia. Lo que en los textos llaman translaboración, ¿verdad? Sí, la translaboración del trauma, que toma tiempo. Pero en el caos puro y duro, necesitas una intervención de primera instancia. Y esos son los primeros auxilios psicológicos. Los famosos PAP, que entiendo que se aplican de inmediato, pero no para curar a la persona, sino para tratar la desorganización, el llanto incontrolable, el enojo. Exacto. El objetivo ahí no es hacer terapia, es restituir el afrontamiento básico. Ayudar a la persona a analizar las dimensiones inmediatas del problema y asistirle en acciones concretas. Llamar a alguien, conseguir un lugar seguro. Básicamente devolverles un poquito de control para que puedan operar. Sí, para encender el motor de la resiliencia. Y para entender por qué esto es tan importante, hay que ver el concepto de salud mental de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice la OMS al respecto? La OMS no define la salud mental solo como no estar enfermo. La define como un estado de bienestar donde la persona puede afrontar el estrés normal de la vida, puede trabajar y, fundamentalmente, puede hacer lazos sociocomunitarios. Los lazos comunitarios, o sea, somos seres sociales y nuestra salud depende de la comunidad. Completamente. Entonces,
Las crisis colectivas, como catástrofes o epidemias, lo que hacen es romper esos lazos sociales, impidiendo el bienestar cotidiano. Por eso la primera instancia es conectar, auxiliar. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Me imagino que los primeros auxilios psicológicos son como los bomberos apagando el incendio de la casa para salvar a la persona hoy. Así es. Y la segunda instancia, el tratamiento formal, son los arquitectos que vienen meses después a reconstruirla con calma. Si conectamos esto con el panorama general de las disciplinas que vimos, te das cuenta de por qué es imperativo que los profesionales no trabajen en soledad. Un psiquiatra con su medicación y un psicoanalista con la palabra tienen que colaborar. Tienen que hablarse. Deben entender las jergas del otro. El arquitecto y el ingeniero necesitan trabajar juntos para reconstruir esa casa de forma segura. Ha sido un recorrido intenso, la verdad, pero muy esclarecedor. Aprendimos que una crisis no es el evento en sí, sino la experiencia de desamparo frente a lo imprevisto. Y vimos cómo los psiquiatras miran la vulnerabilidad biológica. Los psicólogos cognitivos buscan la falla en el procesamiento de la información. Y el psicoanálisis evalúa el impacto singular y desvalido en el inconsciente. Todo esto mientras entendemos la urgencia de los primeros auxilios. Es un mapa muy completo del sufrimiento y de cómo intentamos sanarlo. Y bueno, antes de despedirnos, quiero dejar a la audiencia con una reflexión final, algo para pensar en casa. A ver, cuéntanos. Hemos visto que la salud mental depende fuertemente de la integración social y comunitaria según la OMS, y que la crisis es el colapso del afrontamiento. Entonces, ¿qué sucede con la mente humana cuando una crisis masiva nos obliga paradójicamente a aislarnos y cortar esos mismos lazos comunitarios que se supone que nos mantienen cuerdos? ¡Wow! Es una pregunta súper provocativa y que resuena muchísimo con lo que hemos vivido mundialmente hace poco. De verdad nos deja pensando. Muchísimas gracias a ti por toda esta explicación y a quienes nos escuchan por acompañarnos hoy. Ha sido un placer desempacar todo esto. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.